Hola, hola, ¿qué tal enfermeras y enfermeros de corazón? Les saluda el profesor Eric Hernández y el día de hoy quiero nada más hacer una breve revisión rápida de las etapas del proceso enfermero en los registros clínicos, muy especialmente en la hoja de enfermería del IMSS ordinario actualmente. Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de esta hoja de enfermería. El apartado que se llama signos y síntomas, evidentemente tiene que ver con la etapa de valoración, en conjunto con los patrones funcionales de salud que ahí utilizamos. Entonces, esta es la valoración. Aquí debemos documentar todos los datos objetivos y subjetivos de nuestro paciente y hay todo tipo de herramientas. Evidentemente nos debemos de basar en los patrones funcionales. Hay que ponerle un tachecito, una marquita a aquel o aquellos patrones funcionales de salud que se encuentren afectados o alterados de manera prioritaria, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que mi paciente tiene dolor y el dolor está ubicado en el patrón funcional 6 cognitivo perceptual. Entonces, bueno, si yo soy matutino, además tengo que ponerlo en color azulito, su marquita. Si yo soy verde, cada turno tiene su espacio. Si el paciente tiene dolor, ahí está el verde, o en rojo si somos nocturnos. Y bueno, la parte de acá de signos y síntomas, una recomendación sería, hay muchas formas de hacer la valoración, no hay una sola, y una que recomendamos para justamente hacerlo de manera breve y concisa es utilizar el famoso esquema A, B, C, D, E. Esto quiere decir cómo está la vía aérea, la buena ventilación, si hay o no hay, desde el patrón respiratorio, la C del estado circulatorio. Ahí podemos interpretar los signos vitales, es decir, si tiene taquipnea, bradipnea, hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, ¿no? En la temperatura. Luego, ese es el estado circulatorio, la saturación de oxígeno. Todo esto que es cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, es la A, la B y la C. La D, si tiene o no deterioro neurológico, cómo se encuentra, por ejemplo, la escala de Glasgow, para valorar el estado de conciencia. Y la E, pues el resto del examen físico, la exploración física o la exposición, para ver si hay heridas, lesiones, datos de alarma. Hay que ser breves y concisos porque si se dan cuenta, pues el espacio es chiquito, ¿no? Los tres turnos tienen que escribir sus datos objetivos y subjetivos aquí, su valoración. Después tenemos el problema interdependiente, que esta corresponde sí a la etapa de diagnóstico y que se basa precisamente en la patología, en el diagnóstico pero médico o las posibles complicaciones. Por cierto, en el IMSS utilizamos el formato PES, ¿sí? Para describir un problema interdependiente. ¿Sí? Hay que poner, por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes mellitus y pues un problema interdependiente real, para la diabetes mellitus en este espacio sería el problema diabetes mellitus, secundario a alteraciones endocrinas o metabólicas, manifestado por la hiperglucemia, la polidipsia, polifagia, poliuria, etcétera. Eso, ya sea el problema médico principal por el que el paciente ingresa o bien cualquier complicación posible. En el caso de un paciente con una diabetes mellitus, pues también podría tener en ese momento, por ejemplo, un riesgo de un estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? Y también hay problemas interdependientes de riesgo. Los de riesgo únicamente se escriben con el riesgo de un problema y su etiología. Riesgo de estado hiperosmolar, hiperglicémico, secundario a la diabetes mellitus descompensada, ¿no? Ahí es también la etapa de diagnóstico, pero esto más bien es basado en el problema médico, es una respuesta fisiopatológica o de la enfermedad. Después tenemos la etapa de diagnóstico, pero este es la diagnóstico enfermero. Y aquí sin duda alguna, pues la taxonomía que marca nuestros manuales y que marca el modelo de cuidado nacional es la taxonomía NANDA internacional. Utilizar el formato de los diagnósticos enfermeros de acuerdo a los enunciados de 2 o de 3 partes, también con el formato PES, en los que vamos a describir la etiqueta diagnóstica relacionado con los factores relacionados, evidenciado por o manifestado por sus características definitorias, que mínimo debería de tener 2, 3 o 4 características definitorias, si es un diagnóstico enfocado en el problema, que ya no se llaman reales desde hace mucho tiempo, desde el 2015. O diagnósticos de riesgo también hay, que nada más llevan la etiqueta diagnóstica, que siempre inicia con la palabra riesgo de algo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no tenga, aunque sea diabético, pero que no tenga afectada la glucosa, pues tendría en la NANDA 2021, que fue es la que acaba de pasar y que pues apenas nos estamos actualizando con ANANDA 2024, pero existía el diagnóstico de riesgo de nivel de glucemia inestable, ¿no? Por ejemplo. Y secundario A,
en este caso, o evidenciado por los diagnósticos de riesgo, pueden utilizar varios de los enlaces y ahí podría ser un mal control de la diabetes, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico de riesgo no lleva características definitorias. Y también los diagnósticos de promoción de la salud, ¿no? Disposición para mejorar la alfabetización en salud, disposición para mejorar la autogestión de la salud, etc. Aquí hay que describir diagnósticos enfermeros enfocados en el problema o de riesgo o potenciales de riesgo o potenciales de promoción de la salud, o bien también los de síndrome. Y luego tenemos acá las intervenciones de colaboración. Esto es muy importante. Las intervenciones de colaboración pues son dirigidas a resolver el problema interdependiente. Las actividades de enfermería, que son más bien las intervenciones independientes, deben de ir dirigidas, entre otras cosas, al diagnóstico enfermero. Pero además, ahora que se está aplicando el modelo tripartito, también hay que incluir intervenciones de los protocolos organizacionales o institucionales, ¿no? Aquellas intervenciones o cuidados que hacemos de manera básica, lo que antes llamábamos los cuidados generales de enfermería, que ya no deben de existir como tal, cuidados generales de enfermería. De acuerdo con el modelo tripartito de la práctica clínica de enfermería descrito en NANDA y también descrito en el modelo de cuidado 2023 de México, las intervenciones de protocolo organizacional pues son aquellas que no requieren un diagnóstico, que por ejemplo la higiene de manos, ¿no? O el control de infecciones en la NIC. Eso lo hacemos con todos los pacientes independientemente de que haya o no un diagnóstico, tanto médico como de enfermería. Entonces las intervenciones de colaboración sobre todo se basan en intervenciones interdependientes, basados sobre todo en las indicaciones médicas. Son intervenciones de colaboración. También vamos a llamarlas, o también las conocemos como interdependientes. Y acuérdate que puedes basarte, de hecho te basas en las indicaciones médicas y también por supuesto en la taxonomía NIC de intervenciones de enfermería. Lo vamos a marcar aquí con el plumín, NIC. Lo mismo las intervenciones de enfermería, pero estas se deben de basar, las actividades de enfermería, que más bien son intervenciones independientes. Estas son intervenciones independientes, cuidados autónomos, que la enfermera también los puede basar en la NIC o incluso en las guías de práctica clínica. Y esto pues es importante porque son decisiones que puede tomar la enfermera, ¿sí? Son cuidados que la enfermera decide de acuerdo a los diagnósticos de enfermería y por supuesto también a estos protocolos organizacionales. En México actualmente y en el mundo, según el modelo tripartito, existen intervenciones interdependientes, intervenciones independientes y recuerda que también las del protocolo organizacional. Esto al incluirlo, protocolo organizacional. Cuando incluimos tres tipos de intervenciones de enfermería, lo que estamos haciendo es aplicar el modelo tripartito de Kamitsuru de la práctica de enfermería. Que está publicado en la NANDA, insisto, y en el modelo del cuidado. Por último, la respuesta y evolución pues corresponde a la etapa. Por cierto, no lo mencioné, tanto en las intervenciones de colaboración como en las actividades de enfermería, se hacen intervenciones interdependientes, independientes y del protocolo organizacional. En todo esto estamos aplicando la etapa de planeación de intervenciones y ejecución. La hoja del IMSS carece de la planeación de resultados, eso le hace falta, nunca lo han puesto. Aunque no lo escribamos, enfermería siempre tiene en mente qué objetivos, qué resultados desea lograr, ¿sí? Para eso se usa el NOC. Por cierto, el NOC, que es la otra taxonomía, aparte de NANDA y de NIC, NANDA para los diagnósticos enfermeros, NIC para las intervenciones de enfermería. Bueno, las herramientas NOC te pueden ayudar a mejorar y a ampliar y a profundizar la interpretación de los signos y síntomas, porque los indicadores del NOC son signos y síntomas. Y entonces, acá vamos a poner otra flechita, lo que hayamos puesto acá en la valoración, y que podríamos haber también incluido indicadores del NOC, es importante que lo evaluemos, que volvamos a calificarlo, ¿sí? Voy a alejarme tantito para que se vea más completo esto. Y entonces, también en la respuesta y evolución que corresponde a la etapa de evaluación del PAE, pues aquí también podemos usar NOC. Si mi paciente acá en la valoración se encontraba con los signos vitales, con una desviación grave del rango normal, una taquicardia grave, una hipotensión sustancial, una hipertermia o una febrícula o una fiebre moderada, sustancial o severa,
pues aquí en la respuesta y evolución vuelvo a medir esos mismos indicadores del NOC, que son signos y síntomas. Y entonces tengo yo que describir cómo cambiaron los signos vitales, mejoraron, siguen igual, empeoraron. No se vale ponerle pasa al siguiente turno, no se vale ponerle sin cambios. Hay que describir de manera precisa qué indicadores o pues qué signos y síntomas son los que cambiaron. Obviamente no es repetir toda la nota de valoración, sino aquellos signos y síntomas más relevantes, más importantes. Acá tengo que describir cómo cambiaron. De manera que tenemos las 5 etapas del proceso: valoración, diagnóstico, incluyendo el problema interdependiente y diagnóstico de enfermería, intervenciones, que es la planeación y ejecución de intervenciones de enfermería, la evaluación, y que también aquí podemos usar NOC, y son las 5 etapas del proceso enfermero, las 3 taxonomías que son aplicables. En observaciones, pues es cualquier otro dato adicional importante. Incluso aquí podemos describir qué documento o qué guía de práctica clínica consulté o qué normatividad. Ese es un dato que, aunque no está en el manual, es importante, sería bueno documentarlo, porque le va a dar sustento a mi práctica basada en evidencia. Al describir qué documento, en qué guía de práctica me estoy basando, pues estoy dejando claro que estoy haciendo práctica basada en evidencias. Y no olvidemos que en el plan de alta también son intervenciones NIC, pero son intervenciones NIC educativas de enseñanza, y que hay muchas intervenciones de enseñanza en la taxonomía NIC. El plan de alta es preparar al paciente para cuando se vaya de alta, no se hace al día que se va. Desde que ingresa el paciente hacemos un plan de alta, se debería llamar más bien plan educativo. Y bueno, este es un resumen de las 5 etapas del proceso y las taxonomías, cómo podemos aplicarlas, además de que he mencionado el modelo tripartito en la parte de intervenciones, que incluye intervenciones de enfermería interdependientes, derivadas de las indicaciones médicas, intervenciones de enfermería independientes o autónomas, que son basadas en la taxonomía NIC y que enfermería puede describirlas, y las del protocolo organizacional, haciendo de esto la aplicación del modelo tripartito. Les quiero platicar, y me encanta decirlo, en mi hospital, el que es donde yo laboro, la Gineco de la Raza, es el primer hospital en México que de manera ya, pues digamos que ya sistemática, y en conjunto con el equipo médico, estamos implementando este modelo tripartito de la práctica de enfermería de Shiemi Kamitsuru, y que ya el médico en su hoja de indicaciones nos pone así, nos pone protocolo organizacional de cuidados, en lugar de cuidados generales de enfermería. Y nos pone también, aunque no debería, no dependemos de eso, pero el médico también pone en sus indicaciones plan de cuidados individualizado de enfermería, lo cual pues sí favorece muchísimo el que ya nos da un lugar muy especial. Depende de enfermería y cómo haga sus notas de registro clínico, pero este es un resumen de las etapas del proceso en la hoja de enfermería del IMSS actual. Estamos en diciembre del 2024, y bueno, pues quería compartirlo con ustedes. Esta pequeña charla es un resumen de las etapas del proceso y las taxonomías y la aplicación del PAE en un PLACE o un plan de cuidados de enfermería ya escrito en nuestro instrumento, que es la hoja de enfermería del IMSS. Espero que pueda ser pues ilustrador de lo que hacemos o de la tarea que debemos hacer. Cada institución es diferente. La hoja de la Secretaría de Salud es diferente, la hoja del ISSSTE es diferente, pero también incluye las etapas y las mismas herramientas en otro orden, en otro acomodo, incluso a veces con más espacios o diferentes. Pero bueno, aquí este primer videíto lo estoy haciendo con la hoja del IMSS, porque pues es la que yo utilizo y mis colegas, mis compañeros utilizamos, ¿no? Además de que tiene muchos otros datos. Ya sabemos que en la parte frontal viene también la gráfica de signos vitales y todo lo de la dieta, control de líquidos y demás. Pero bueno, ahorita me enfoqué en la parte posterior de la hoja, de acuerdo con el manual 056, en donde viene el anexo 5 y que nos explica de una forma bastante profunda cómo y qué debemos de documentar. Y aquí yo además he agregado la implementación del modelo tripartito en nuestras hojas de registros clínicos de enfermería, esperando que esta información pues les pueda ser útil para aplicarla. Las flechitas son importantes porque es la congruencia. La congruencia, acuérdense también otra flechita que voy a poner, el diagnóstico de enfermería, los signos y síntomas que pongamos aquí en la valoración deberán de estar de alguna manera incluidos, quizá no con las mismas palabras, pero sí deberán de ser parte de los signos y síntomas del problema interdependiente o las características definitorias de los diagnósticos de enfermería o los factores de riesgo relacionados, para que haya una congruencia. Es importante que haya esa coherencia y congruencia en la nota de registros clínicos, porque es lo que nos va a permitir interrelacionar también las 3 taxonomías. Y ya me extendí mucho, no quería extenderme demasiado, así que con esto me despido. Mi nombre es Eric Hernández y yo soy enfermero asistencial, además de docente de corazón en La Raza, en el Hospital La Raza. Y bueno, impartimos los cursos de proceso de atención a enfermería de manera presencial ahí, son cursos internos en la Gineco de La Raza para el personal adscrito, en donde yo también me encuentro
encuentro bueno, pues les hacemos invitaciones. Por ahí tenemos talleres en línea. Estamos próximos a hacer la nueva programación de talleres en línea para específicamente cómo llenar cada uno de los apartados, ¿no? Lo siguiente será hacer ejemplos, y también puedo ir publicando ejemplos del diagnóstico de enfermería, el enunciado diagnóstico de enfermería, de cómo se va a llenar o de cómo estructurar y armar y formular los diagnósticos. Pero ahorita, pues en este primer videito solo quería mostrarles este resumen de las etapas del proceso y las herramientas taxonómicas de acuerdo con el modelo de cuidado actual. Se despide de ustedes, Eric Hernández, y síganme para más. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esta información? Escríbanme en los comentarios y con todo gusto están cordialmente invitados a las actualizaciones de las taxonomías que ya están publicadas, las nuevas edición 2024, y ya estamos ahí promoviendo NANDA no Guinic, especialmente NANDA 2024. No olviden que sea edición hispanoamericana y preferiblemente no se arriesguen, adquieran sus ejemplares originales. Bye.